Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús Enrique de Conectados al Futuro y en el video de hoy veremos el editor de asientos contables, en específico su configuración general. El contabilizador de CFDI nos va a servir para yo poder realizar pólizas de manera masiva a través de los CFDIs de acuerdo a ciertas características. Para que yo pueda entrar a la herramienta, me posiciono en esta parte de aquí y le doy clic y me va a mostrar esta pestaña donde yo tengo nuevo, editor de asiento contable, selección de CFDI, ayuda y cerrar. Si yo me voy al apartado de asiento contable en esta parte de aquí y le doy clic en F3, me va a mostrar los 11 asientos que ya trae predefinidos el sistema de CompaKey. Ahora bien, yo puedo crear n número de asientos contables, pero también puedo hacer uso de estos asientos contables. Ahora bien, si yo por ejemplo quisiera utilizar el reposición de gastos o caja chica, le doy clic. Inmediatamente el sistema me va a indicar que el asiento contable tiene cuentas por captar. Por favor, configure sus cuentas antes de usar este asiento contable. Para yo poder configurar un asiento contable, directamente me voy a editar asiento contable y me va a mostrar esta ventanita, donde yo en la parte de abajo tengo todas las cuentas que voy a utilizar y en la parte de arriba la configuración general de mi póliza. Primero me dice crear pólizas sin afectar. ¿Eso qué quiere decir? Como lo hemos visto en otros cursos, va a crear todas estas pólizas o esta póliza dependiendo de cómo lo configuremos para que el sistema al momento de crear simplemente la cree, pero no me afecte en ningún reporte. No afecta a balanza de comprobación, no afecte a, no sé, algún estado financiero, etcétera. No me va a afectar a ninguno de estos. Para esto serviría esta póliza sin afectar. Cuando dice asiento de pago o cobro, ¿eso qué quiere decir? Yo la voy a habilitar siempre y cuando esta póliza sea para efectos de pago de cliente o más bien pago de proveedor y cobro a cliente. Si no, esta póliza si no se va a utilizar para efectos de esta configuración, simplemente no la habilito. Después me dice suprimir movimientos en cero. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tuviera un registro contable de gasto, IVA y proveedor, pero el sistema detecta que en alguna de las facturas no tiene IVA, simplemente no va a poner el IVA, nada más cargaría el gasto y abonaría al proveedor. ¿Por qué? Porque no tiene IVA esta factura. Ahora bien, dice documentos de gastos. Estos generalmente se utilizan cuando estamos hablando de un reembolso de caja chica o algún reembolso en referente a caja chica para que nosotros llevemos este control de gastos. En siguiente punto, frecuencia. Yo tengo la frecuencia de realizar ciertas pólizas de acuerdo a la característica y a la naturaleza de esas pólizas. Puedo yo indicarle al sistema que me haga una póliza por todos los XML, una póliza diaria, una póliza por fecha del XML, etcétera. Lo vamos a ir viendo poco a poco. En este caso únicamente me permite una póliza por todos los XML. En este caso se la quito. Si yo le quito el documento de gasto, en automático me habilita esta parte. Una póliza por RFC, una póliza por XML, una póliza por todos los XML y una póliza diaria. En este caso yo le voy a decir que es una póliza por todos los XML. La fecha, ¿qué fecha me va a poner en la póliza? Directamente la fecha capturada. Si yo le indicara al sistema que quiero una póliza diaria, por ejemplo, en automático cambia y me pone una fecha por XML. Dependiendo de las características que yo le esté dando a esta póliza, es conforme me va a ir configurando los siguientes botones. El tipo de póliza, yo voy a poder crear una de ingreso, una de egreso o una de diario, dependiendo de la naturaleza del tipo de operaciones, conforme yo le voy a dar el tipo de póliza. En este caso le voy a decir que es de diario. En el concepto de la póliza me puede indicar todos estos apartados. Texto capturado más serie y folio, la razón social de la factura, referencia del ADD o observación del ADD. En este caso yo le voy a decir que me ponga la razón social. Directamente al yo configurar mi asiento contable va a depender de qué criterio contable esté utilizando y qué quiera contabilizar. En base a esto yo voy a poder realizar mi configuración. Ahora bien, si yo le doy clic o doble clic en el primer registro, me va a desplegar esta ventanita donde yo le voy a poder indicar al sistema que me cargue directamente al gasto del proveedor, al pasivo del proveedor, al banco, a la complementaria del proveedor, etcétera. Estos apartados para que me sirven directamente en la flechita de aquí. Cuando se trata de alguna condicionante, es decir, quizás yo voy a provisionar
mis gastos, pero dentro de mis gastos yo tengo muchas facturas. Tengo facturas de Walmart, de Liverpool, de Petito SADCB, para mi giro, compré computadoras, etcétera. Entonces, el cargo al gasto o a cualquier cuenta que yo designe va a depender de lo que esté comprando. Es por eso que el sistema trae esta de gasto de proveedor. Conforme yo vaya avanzando, el sistema va a ir guardando conforme al proveedor todas esas condicionantes que yo le di para que clasifique a qué cuenta de gasto va a mandar. El movimiento de cargo yo lo puedo formular, es decir, yo quiero que en el cargo me ponga el subtotal, que le descuente vaya el descuento, más quizás que le sume directamente el IEPS, más que le sume, no sé, el tema de el impuesto sobre hospedaje, que también le sume el TUA, etcétera. ¿Esto para qué me sirve? Para que directamente me sume a este gasto todas estas condicionantes. Si yo quisiera, por ejemplo, que el IEPS me lo desglosara en otra cuenta, ahorita lo vamos a ver, simplemente al darle yo guardar en el siguiente renglón habilitaría a qué cuenta de IEPS quiero que me lo mande y aquí en este de cargo yo le indicaría qué importe va a tomar. En el abono lo dejaríamos en cero. La referencia del movimiento le indicaría que sería el texto capturado más serifolio y en el concepto del movimiento le indicaría que fuera la razón social. Aquí, si yo le dejo el F guión, directamente en todos los movimientos me va a aparecer esta. Si yo no quisiera que apareciera, simplemente la quito. ¿Va? En este caso la voy a dejar. Así. Ay, no, me equivoqué. ¿Qué razón social? Ahí está. Ok, y concentrar movimientos. ¿Esto de qué me sirve? Esta herramienta sirve generalmente para aquellos movimientos que involucran al banco. Por ejemplo, les voy a dar un claro ejemplo directamente en Excel para que logren visualizarlo. Si yo tengo tres depósitos que integran, no es cierto, tres facturas que integran un solo depósito, ¿eso qué quiere decir? Que estas tres facturas, en lugar de que el contabilizador me lo divida, supongamos que son la primera es de 100 pesos, la segunda de 200 y la tercera de 300, yo no quiero que en el primer cargo me aparezca Santander, por ejemplo, con 100 pesos, luego Santander con 200 y luego con 300. Yo quiero que en automático el sistema me mande a Santander esos 600 pesos. Entonces, cuando yo involucre a bancos, directamente le diría concentrar movimientos para que de manera automática en esta cuenta me sume todo lo que tenga que ver en esta cuenta contable. Más adelante lo vamos a ver. Le doy guardar. El siguiente movimiento, por ejemplo, si yo quisiera que fuera, me cargara aquí el tema del IEPS, el tema de a la cuenta, o bueno, le voy a poner una de gastos. Va a ser la 601, por ejemplo. Y le voy a decir que otros gastos generales a esta cuenta me mande todo lo que tenga que ver con el IEPS. Si yo lo hiciera de este caso, aquí obviamente se lo quitaría para que no lo duplique. Le doy guardar y aquí sucesivamente así me voy. Si yo quiero que a la cuenta, como ya no es una condicionante, voy a indicarle al sistema que me mande el IVA. Si yo le doy F3, me va a desglosar el catálogo de cuentas. Yo le voy a indicar que el IVA acreditable me lo mande a esta cuenta. Recuerden que cuando estamos hablando de una cuenta que es fija, directamente le doy en el F3 y me va a desplegar el catálogo de cuentas. En este caso es por eso que yo le indiqué directamente que todo el tema de IVA para mis gastos me la mande a esta cuenta. No olviden que cuando yo mando a traer una cuenta, todo lo que tenga un asterisco al inicio son las cuentas de detalle, las subcuentas. Entonces esas son las que tengo que seleccionar, porque si yo seleccionara la cuenta de mayor, directamente el sistema me diría que la cuenta no es afectable. Entonces directamente selecciono el IVA acreditable pagado. Le indico qué movimiento quiero que me mande esa cuenta, que sería el IVA a tasa 16%. Las demás características las dejo así, le doy guardar y ya va formándose mi estructura del asiento contable. La siguiente cuenta, por ejemplo, no las voy a utilizar todas estas, las selecciono. Con clic derecho le digo eliminar y le indico que sí. Me va a eliminar todas esas cuentas y los siguientes son abonos.
El abono que yo voy a utilizar, por ejemplo, cuando haya retenciones, directamente quiero que la retención de IVA me la mande a la 216 y me mande a este movimiento un abono que sería la retención de IVA. Y directamente aquí lo pongo, le doy guardar. Si yo quisiera que me lo mandara ahora la retención en términos de ISR a servicios profesionales, directamente todo lo que tenga que ver con retención de ISR lo va a abonar y lo va a mandar a la 216 impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales. Le doy guardar. Y directamente en la siguiente cuenta le voy a decir que todo le creo un pasivo del proveedor. Es decir, todo esto me lo mande a una cuenta de pasivo proveedores. Y a este movimiento le voy a decir que me mande el total de la factura. Le doy guardar. Si ya no voy a utilizar estos dos, le doy cerrar, le digo que sí. Por ejemplo, si yo quisiera que directamente el asiento contable me divida en la cuenta de IVA lo que es a 16 y lo que es al 8%, le doy a la cuenta de abajo clic derecho, agregar, y le indico que el IVA acreditable pagado, por ejemplo, porque en este caso no tengo yo una cuenta del 16 y del 8 contablemente hablando, le indico que el F3 me mande el IVA al 8%. Le doy guardar y directamente el sistema va a estar clasificando lo que es a tasa 16 y lo que es a tasa 8% directamente en estas dos cuentas contables. Si yo quisiera que todo me lo pusiera aquí, simplemente le digo que lo de que es el 16 más lo que es el 8 me lo ponga aquí para que todo me lo clasifique en esta cuenta de aquí y simplemente le doy guardar. Directamente cuando yo me llegue a meter a la póliza que indiqué y le dé editar asiento contable, ya me va a mostrar la configuración previa que yo realicé desde un inicio. Si yo quisiera crear una póliza desde cero, simplemente le doy en editar asiento, le indico nueva póliza y me va a preguntar, ok, ¿qué plantilla quieres utilizar como base? Dependiendo de lo que yo quiera realizar, supongamos que va a ser una provisión de ventas, le voy a indicar aquí, se la voy a borrar para poder yo identificarle, le voy a decir provisión de ventas, Enrique, por ejemplo, y le doy procesar. Le digo que sí quiero consultar el nuevo asiento y de manera automática me pone que es el 101. A partir de la 101 en adelante son todas aquellas pólizas que yo registré, que yo creé desde cero. Entonces esto me va a permitir yo llevar un control de las que tiene el sistema y de las que yo estoy creando. Supongamos que va a ser una provisión de ventas, le diría que quiero que suprima los movimientos en ceros, quiero que me cree una póliza por todos los XML, que la fecha sea capturada, que es una póliza de diario, que me ponga el texto capturado, en este caso le voy a decir que me ponga siempre en la póliza la provisión de ventas del mes. Y le voy a indicar, voy a clasificar que cargue, todo lo cargue al activo de cliente de manera automática, le doy guardar. Le doy borrar en la cuenta complementaria, esa no la voy a utilizar. Quiero que las ventas me las mande a las ventas de tasa general cuando se traten de una base, el subtotal menos el descuento. Le doy guardar. En la siguiente cuenta le voy a decir que todo me lo mande al IVA pendiente de trasladado. IVA trasladado no cobrado. Y le voy a decir que sea el IVA del 16. Le doy guardar. Todas estas cuentas no las quiero. Clic derecho, eliminar, le digo que sí. Y de manera automática le doy guardar. Si yo me voy a esa póliza que creé, de manera automática al darle editar asiento contable, ya tengo configurado ese registro. Estos registros se crean por primera vez y de manera automática se van a ver reflejados en todos los movimientos que yo haga mes a mes. Ya no tengo que configurarlos. Estas configuraciones se hacen por empresa. Al yo crear y llegar hasta este punto, al yo darle seleccionar CFDI es cuando inicia el proceso de contabilizar. Es decir, que si yo le doy seleccionar CFDI, me manda la ADD y empiezo a seleccionar aquellas facturas que quiero contabilizar. En el botón de cerrar directamente me cierra la ventana y en el botón de ayuda directamente me manda a los casos prácticos que se encuentran en la red. Yo puedo ir consultando los tipos de contabilización, los responsables de gastos para darme una idea
más a detalle de cómo funcionan, etcétera, ¿no? Los tipos de operaciones, etc, etc. Eso sería todo por el video de hoy. No olviden que nos pueden contactar vía Facebook, WhatsApp, correo electrónico y al renovar o comprar cualquier tipo de licenciamiento directamente con nosotros va incluido un manual para que ustedes aprendan a usar todas las herramientas que incluye el sistema. Hasta luego.